aguda. Es decir, ya ha comentado mi compañera Fernanda en clases anteriores que la angina estable corresponde más bien a una insuficiencia coronaria crónica, que o sea, obedece a un evento pues, crónico de aterosclerosis sobre todo. Y aquí estamos hablando ya de un evento donde el factor desencadenante es sobre todo agudo. Además de que también la angina inestable puede aparecer en reposo, mientras que la angina estable es muy característica que ésta se presente durante los esfuerzos, mientras que la angina inestable, si bien puede aparecer durante el reposo, también puede que esté asociada a esfuerzos. De esto voy a hablar un poquito más adelante cuando hable de la clasificación, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta que desde la definición en sí ya tenemos una diferencia entre angina estable y angina inestable. Entonces, dentro de la etiología de este cuadro de angina inestable, tenemos que son 5 mecanismos principales los que pueden desencadenarnos angina inestable, que son estos 5 que les puse en estos cuadros, que tenemos que el principal y por mucho el más prevalente es el primero, la aterosclerosis con trombosis. Se mencionan en algunas, bueno, biografías que hasta 9 de cada 10 eventos de angina inestable van a ser provocados por esta etiología. Bueno, eventos coronarios agudos van a ser provocados por esta etiología. Y bueno, de este voy a hablar y es de este del que me voy a enfocar en esta presentación. Más adelante tengo toda la fisiopatología. Entonces, espérenme tantito con ese punto. Tenemos también aquellos casos de obstrucción dinámica de, de la arteria coronaria, que aquí estamos hablando más que nada de espasmos de una arteria coronaria epicárdica. Tenemos también aquellos casos de obstrucción mecánica progresiva, que aquí también entra la aterosclerosis, sin embargo, aquí no está involucrado tanto los eventos de accidente de placa, del cual voy a hablar más adelante. Es decir, esta es una obstrucción, en vez de que sea aguda por formación de trombos, es más bien una obstrucción crónica, propiamente por aterosclerosis. Tenemos también los procesos inflamatorios, que aquí entran las vasculitis, las infecciones, entre otros, y que estos procesos inflamatorios van a estar caracterizados por migración de células del sistema pues, inmune, sobre todo mononucleares, ya sean estos macrófagos, ya sean estos linfocitos, y junto con ellos va a haber una elevación de los marcadores inflamatorios. Eso es algo característico de los procesos inflamatorios. Y por último tenemos el incremento de la demanda del consumo de oxígeno del miocardio, que aquí vamos a tener que sobre todo aparece en pacientes que ya tienen una angina estable previamente, o bueno, aquellos pacientes que ya tienen aterosclerosis, y también aquellos estados que aumentan la demanda de consumo de oxígeno, o en el que el aporte de oxígeno es insuficiente en la sangre, como pueden ser aquellos casos de fiebre, la tirotoxicosis, la anemia, la hipotensión, la hipoxemia, es decir, todos aquellos estados en que la demanda de consumo de oxígeno esté aumentada, también pueden generar angina inestable. Y bueno, también es importante remarcar que varias de estas etiologías pueden confluir en un solo paciente, es decir, que un paciente, por ejemplo, o sea, tenga, por ejemplo, un accidente de placa, que sería el primer mecanismo, no quiere decir que esté exento de que pueda presentar alguno de los otros, ¿sí? Es decir, puede tener un proceso inflamatorio agregado, que bueno, no sea lo más frecuente, pero es posible, puede tener una anemia sobreagregada, etc. Ok, ahora, continuando con la etiopatogenia, tenemos que, aquí ya estamos adentrándonos un poquito más en este primer punto de aterosclerosis con trombosis. Entonces, tenemos que, aquí lo más determinante bueno, el determinante que va a generar o desencadenar la aparición de una angina inestable es la presencia de una placa vulnerable, ¿sí? Y esta vulnerabilidad va a estar determinada bueno, sobre todo por dos, ¿cómo se dicen? Por dos situaciones de la placa. Uno es el tamaño y el otro es la composición. Entonces, uno pensaría que el tamaño, bueno, que las placas grandes serían las que más asocian a cuadros de angina inestable. Sin embargo,
esto pues no es la realidad. De hecho, se tiene que el 60%, bueno, aquí puse infartos, pero bueno, aquí hay que entender que nos estamos refiriendo como a síndromes coronarios agudos. Bueno, el 60 de estos síndromes coronarios agudos ocurren en estenosis menores al 50%, el 18% en lesiones con 50-60% de estenosis y solamente el 14% con lesiones de más del 70% de estenosis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué las placas que en teoría son menos estenóticas me están provocando más síndromes coronarios agudos? Entonces, aquí tenemos que, a ver si aquí lo tengo. Bueno, aquí ahorita se lo explico. Bueno, eso tiene que ver porque los síndromes coronarios agudos son más dependientes de la obstrucción por un trombo que de la placa en sí. Es decir, dependen más de que esta placa sea vulnerable, no tanto de que esta placa sea muy grande o sea muy pequeña. Entonces, algo que también aumenta este porcentaje de lesiones menores estenóticas, bueno, que tienen menos de 50% de estenosis, es que las lesiones no estenóticas son más numerosas y también son menos estables. Esto es muy importante. Y es como con lo que quiero que nos quedemos de la diapositiva. Las placas con menor estenosis, por lo general, son menos estables. Aquí les puse un diagramita que representa esto muy bien. Aquí podemos ver cómo en el vaso de la izquierda, la luz está, bueno, se puede decir que conservada, y sin embargo, podemos ver el núcleo de la placa de ateroma es grande y que la cubierta fibrosa o que la capa fibrosa que recubre la placa de ateroma es muchísimo más delgada que, por ejemplo, el vaso de la derecha. Y bueno, aquí tenemos que esta placa de la izquierda es una placa vulnerable por esto mismo, porque tiene un núcleo lipídico grande con una membrana fibrosa delgada, mientras que la placa estable, a pesar de que tiene una luz más estrecha, tiene una cubierta fibrosa muchísimo más gruesa y un núcleo lipídico más pequeño. Entonces, sí hay que quedarnos con la idea de que el tamaño de la estenosis bueno, no tiene una, ¿cómo se dice? Ah, perdón, mi perro está. Frankie, perdón, ya está. Este, este, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. En, que el tamaño de la luz no es directamente proporcional al, ¿cómo se dice? A la probabilidad de que se sufra un síndrome coronario isquémico. Y por último, Perdón, sí. otra razón que es importante, acuérdense de lo que es el estrés de la pared. Obviamente una placa pequeña está sometida a un estrés de pared muy importante, mucho mayor que una placa grande. Por eso también es el motivo del por qué los síndromes coronarios agudos se dan más frecuentemente en placas pequeñas. Y bueno, también les voy a explicar lo que es el fenómeno de Klagop. Que bueno, aquí tenemos dos lesiones ateroscleróticas, ¿sí? Y eso es como, bueno, imagínense que tenemos dos lesiones ateroscleróticas y bueno, podemos ver que en la lesión de arriba, pues obviamente el calibre eh, está más conservado, por ejemplo, que en esta placa aterosclerótica de abajo. Sin embargo, podemos aquí, lo que se ve, bueno, de un color más oscuro, sería, por ejemplo, bueno, no es el ejemplo, representa el núcleo lipídico de la placa de ateroma. Entonces, ¿qué es el fenómeno de Klagop? Aquí tenemos que entender que la pared de la arteria sufre un remodelado al depositarse los lípidos bueno, debajo de la túnica íntima. Entonces, este remodelado puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, ¿a qué me refiero con un remodelado positivo o un remodelado negativo? El remodelado, bueno, aquí nos estamos refiriendo al diámetro de la membrana elástica externa de la arteria, de la túnica media, que bueno, eso no es un recordatorio de histología. Pues aquí tenemos la membrana elástica externa. Es decir, aquí nos estamos refiriendo en que si el vaso, por así decirlo, se abomba o se hace más estrecho.
como desde visto como macroscópicamente, ¿sí? Como podemos ver aquí, eso es un remodelado positivo, eso es un remodelado negativo. Entonces, obviamente aquí, esa circunferencia de la membrana elástica externa va a estar aumentado, por lo tanto se considera un remodelado positivo. Mientras que aquí podemos ver que comparado al resto del vaso, comparado al resto del vaso, aquí el diámetro bueno, la circunferencia de esta membrana elástica externa en de la túnica media va a ser menor que del resto del vaso. Entonces, esto que tiene que ver con el mayor desarrollo ¿cómo se dice? De bueno, de un accidente de placa, es que el remodelado positivo permite un mayor depósito de lípidos sin que haya una estenosis marcada. Sin embargo, ya que se están formando, bueno, este depósito de lípidos va a hacer que las placas que se formen sean vulnerables, es decir, placas con grandes núcleos lipídicos con membranas fibrosas delgadas. Entonces, como se los comenté anteriormente, esto tiene mucho que ver también con las características de aquellas placas de ateroma que son más propensas a, a sufrir pues accidente. Y además de que el mayor depósito de lípidos en estas placas con remodelado positivo se asocia con una mayor inflamación y por lo tanto con una mayor probabilidad de ruptura de la placa. Y bueno, el remodelado negativo se relaciona más con placas estables. ¿Por qué? Porque estos se relacionan más con cambios fibróticos que inflamatorios. Es decir, o sea, más o menos como atrofia del núcleo de la placa, por lo tanto el núcleo lipídico es más pequeño, la membrana, bueno, la capa fibrosa que rodea a la placa es mucho más resistente y por ello, a pesar de que la luz sea, bueno, esté más estrecha, esas placas son más resistentes al accidente. Y bueno, ya teniendo como esas bases en cuenta, entonces podemos continuar ahora sí, con lo que sucede durante una angina inestable. Entonces, estas placas de ateroma vulnerables van a estar dentro de las arterias coronarias y va a haber una ruptura de la membrana fibrosa por algún proceso inflamatorio y este va a ser inducido por linfocitos T y por células espumosas. Entonces, al existir esta ruptura de la membrana fibrosa, va a haber un contacto del factor tisular con la sangre y esto va a activar los sistemas de trombosis. Entonces, sin embargo, va a haber como, bueno, dado que estamos en angina inestable, al mismo, pues se va a estar formando pues el tampón plaquetario, sin embargo, al mismo tiempo va a haber una recanalización del vaso por fibrinólisis interna, es decir, al mismo tiempo que se está ocluyendo ese vaso, también se está recanalizando. Entonces, eso es lo que nos está dando el cuadro de angina inestable, es decir, una trombosis del vaso, sin embargo, que se logra autolimitar y se vuelve a recanalizar ese vaso. Entonces, esas son las dos fuerzas como antagónicas que nos están dando la presentación de la angina inestable. Es decir, la angina aparece durante la trombosis, es decir, durante la isquemia, pero va a desaparecer cuando la isquemia desaparezca, es decir, cuando el vaso se haga permeable. Y de ahí, pues, viene la presentación clínica de esos pacientes, o sea, dado que esta lucha entre la trombosis y la fibrinólisis eh, no es un proceso es un proceso pues inestable, diría el nombre de angina inestable. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Muy bien. Entonces, tenemos que las manifestaciones clínicas, aquí lo importante a remarcar es que, bueno, las manifestaciones clínicas son muy similares a las de una angina estable o una angina de pecho, que ya explicó mi compañera Fernanda. Sin embargo, aquí hay unos puntos a remarcar, que esos son que, como ya mencioné anteriormente, puede estar o puede no estar relacionado con el reposo.
mientras que la angina estable se relaciona más a esfuerzos. Y también muy importante el tiempo de duración. Mi compañera Fernanda ayer mencionó que la duración de la angina estable es fugaz, o sea, es muy corto, es de menos de 5 minutos, a lo mucho 10 minutos, sin embargo, pues sola va a remitir. Aquí en la angina inestable el dolor es más prolongado. La duración es mayor a 10 minutos, incluso puede ser, bueno, suele ser menor de 30 minutos. Aquí va a depender obviamente del tiempo de isquemia, bueno, del tiempo en que esté obstruido el vaso. Entonces vamos a tener que, como, o sea, por tiempos tenemos que una angina inestable dura más o menos de 10 a 30 minutos en ese intervalo de tiempo. Y también tiene una respuesta variable a la nitroglicerina. Aquí mi compañera Fernanda también ayer mencionó que los pacientes con angina inestable responden muy bien a la nitroglicerina. Sin embargo, aquí los pacientes con angina inestable pueden responder o pueden no responder o pueden responder de manera parcial cuando se les administre nitroglicerina. Entonces eso también es algo importante que hace la diferencia entre una angina estable y una angina inestable. Y por último, bueno, del dolor anginoso en general es que pues este está acompañado de síntomas sistémicos como pueden ser la diaforesis, la náusea, el vómito, etc. Y estos dos últimos, bueno, no son como tal manifestaciones clínicas, pero sí criterios importantes para considerarlo una angina inestable. Es que los cambios electrocardiográficos solamente se presentan durante la duración de la isquemia, es decir, durante que el paciente refiere pues la angina, y después del ataque o de la angina, el electrocardiograma es normal. Si se tratara de un infarto agudo al miocardio, ya sea con elevación o sin elevación del segmento ST, estos cambios perdurarían. Y por último, que las enzimas cardíacas son normales en los pacientes con angina inestable. Aquí les puse un asterisco, ¿por qué? Porque últimamente se han hecho estudios que han reportado que las enzimas cardíacas sí podrían elevarse en casos de angina inestable. Sin embargo, estas elevaciones serían muy, muy mínimas y solamente de algunos marcadores, no de todos. Más adelante voy a hablar de estos marcadores, pero pues no ahondo mucho en esto para no andarme repitiendo mucho durante la presentación. Entonces, ¿cómo puede presentarse una angina inestable? Una angina inestable puede presentarse simplemente como una angina prolongada, es decir, un dolor anginoso que puede relacionarse uno con el esfuerzo, que es de mayor intensidad que la angina estable, o sea, todo lo que ya mencioné anteriormente, que calma de manera parcial, como lo traté de decir, un dolor que un paciente refiere, o sea, que siente una presión en el pecho, el dolor puede irradiarse al brazo, la mandíbula, al cuello. Sin embargo, que este dolor es más, ¿cómo se dice?, duradero que el de una angina estable. O también puede presentarse como una angina progresiva, es decir, el paciente, por ejemplo, ya tiene una angina estable, sin embargo, ha notado que los ataques anginosos son más frecuentes, que ahora que si antes se presentaban solamente durante los esfuerzos, ahora se presentan en reposo, o si antes les duraban 5 minutos, ahora les duran 15 minutos, y o que puede referir que el dolor ahora es más intenso o que el dolor es más amplio. También puede presentarse como una angina de nuevo inicio, que este es un dolor, bueno, como por definición de angina de nuevo inicio, es un dolor anginoso de menos de 2 meses de evolución y que dura menos de 20 minutos. Ahora, algo muy importante de aquí, de este último que les acabo de mencionar, de la angina de nuevo inicio, es que ya que es una angina de nuevo inicio, nosotros no sabemos si se trata de simplemente una angina estable o de un vasoespasmo o de una angina inestable o de un infarto. Entonces, se menciona que la evolución futura de este cuadro en específico de la angina de nuevo inicio es impredecible y por lo tanto se consideran de alto riesgo. O sea, aquí tener en cuenta que una angina de nuevo inicio bien puede no volver a aparecer o puede evolucionar a infarto agudo del miocardio o incluso a muerte súbita. Entonces, por eso es que se considera de nuevo inicio.
Y un punto importante es para considerar a esa angina de nuevo inicio como inestable es que se debe presentar a los mínimos esfuerzos. Es una clase funcional 3 según la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología. ¿Sí? Porque obviamente siempre habrá un momento de presentación inicial, pero no siempre lo vamos a considerar como angina inestable. Y bueno, otras presentaciones son la angina subintrante, que es una angina que aparece, bueno, es una angina de repetición que aparece en reposo, que esta tiene una duración e intensidad variable. Y bueno, como ya mencionamos, para que se considere como una angina inestable, los cambios en el electrocardiograma deben aparecer solamente pues, durante el cuadro de isquemia. También una angina inestable puede presentarse como una angina posinfarto, que pues como su nombre lo dice, es un dolor anginoso que se presenta después de sufrir un infarto agudo de miocardio y que esta puede ser inmediata o mediata. Inmediata es dentro de las primeras 2 semanas, si mal no recuerdo, inmediata ya es después. Ahí la consideras como la angina que se presenta durante los primeros 15 días, la gran mayoría lo considera así, o algunos pocos hasta los 30 días posinfarto. Pero un dato importante es que para decir que es una angina posinfarto tiene que haber un periodo libre de dolor entre el momento en que aparece el infarto y la angina de 24 horas. Ok, y por último tenemos que también la angina inestable puede presentarse como una angina en decúbito, que pues esta aparece en el reposo por la noche, bueno, sobre todo en la noche, y muy característico es que puede despertar al paciente y que esta suele mejorar con la posición erguida y es de duración variable. Aquí, por ejemplo, la angina de decúbito se relaciona más que nada a aquellos procesos en los que, ¿cómo se dice? En los que se aumentan las demandas de oxígeno del corazón. Y bueno, eso ya lo comentó un poco el doctor. Es la clasificación de la Sociedad Canadiense de, bueno, cardiovascular, de la angina de pecho. No es de angina inestable como tal, es de angina de pecho en general. Y creo que ya la presentó mi compañera Fernanda, sin embargo, se las presento porque a partir de ella nosotros podemos también clasificar a nuestros pacientes, bueno, clasificar a nuestros pacientes y también es un auxiliar como para ver como qué tal el pronóstico. Entonces, la clase 1 es que no hay limitación de la vida normal y la angina solo aparece ante esfuerzos extenuantes. La clase 2 es ante ya esfuerzos moderados, es decir, ya después de caminar varias cuadras o después de subir las escaleras, por ejemplo. La clase 3 es una angina pues, que aparece ya ante esfuerzos mínimos. Y la clase 4 es una angina en reposo. Entonces, aquí obviamente las clases que más que más se relacionan con mortalidad o que más se relacionan con la evolución de una angina inestable a un cuadro isquémico, a un síndrome isquémico agudo en los próximos 30 días, son las clases 3 y 4. Y bueno, tenemos también la clasificación de Brownwell. Esta clasificación sí es específicamente para angina inestable y se basa en 3 rubros. Se basa en la severidad de la angina, que de aquí se clasifica como del 1 al 3 en números romanos. Luego, en las circunstancias en las que apareció o se propició la angina, que es de la A a la C, y también la intensidad del tratamiento que lleva el paciente, que eso es con números arábigos del 1 al 3. Entonces, le pongo zoom. Tenemos que como severidad, una clase 1 romano es una angina severa de reciente convenzo o una angina acelerada sin dolor de reposo. Es decir, es una angina que aparece ante esfuerzos. Luego, clase 2 es una angina de reposo. Aquí ya estamos dando el salto. Es una angina de reposo que ha aparecido dentro del último mes, sin embargo, pero no en las últimas 48 horas. Es decir, es una angina de reposo subaguda. Y la clase 3 es una angina de reposo
que ha aparecido dentro de las últimas 48 horas, es decir, una angina de reposo aguda. Ay. Y ahora, las circunstancias clínicas de la A es que esta se desarrolla en presencia de una enfermedad no cardíaca que intensifica la isquemia miocárdica, es decir, una angina inestable secundaria, que es la que se puede, por ejemplo, relacionar a procesos inflamatorios, a anemia, a insuficiencia cardíaca, etcétera. Luego la B es aquella que se desarrolla en ausencia de una enfermedad extracardíaca, es decir, una angina inestable primaria. Estas son las que se desarrollan sobre todo, bueno, las que se relacionan sobre todo a aterosclerosis con trombosis. Y la C se desarrolla dentro de las últimas 2 semanas después de un infarto agudo al miocardio, es decir, esas son las anginas postinfarto. Y ya con eso se combinan, o sea, simplemente pues se cruzan las categorías y ya podemos clasificar nuestra angina dependiendo de cómo se presenta. Es decir, si es una angina de esfuerzos, pero y no hay ninguna enfermedad cardíaca subyacente, por ejemplo, y no ha tenido un infarto en las últimas 2 semanas, entonces le podemos clasificar como 1B. Y así nos vamos a ir yendo dependiendo de la temporalidad o de las circunstancias en las que apareció la angina. Y bueno, aquí importante es que en el 3B, bueno, aquí pues Granwald, el que desarrolló esta clasificación, y colaboradores se dieron cuenta que los pacientes 3B eran como la gran mayoría de los pacientes que se presentaban pues, en una unidad de coronario, es decir, una angina de reposo que presentó en las últimas 48 horas y que no se asociaba a un infarto previo o a una enfermedad cardíaca subyacente. Entonces, aquí, para estratificar el riesgo, los dividieron en dos. En aquellos que presentaban, bueno, les hicieron medición de marcadores séricos, de enzimas cardíacas, troponinas. Entonces, había un grupo que era troponina negativa, que es el 3B troponina negativa, y otro grupo que era troponina positiva. Entonces, al darle seguimiento a estos pacientes, se dieron cuenta que los pacientes que eran 3B troponina negativa, solamente en menos del 2% tenían un evento adverso cardiovascular isquémico a un mes, mientras que aquellos que eran 3B troponina positivo, del 15 al 20% de los pacientes que pues, presentaban esta elevación de las troponinas tienen un evento adverso cardiovascular isquémico, ya sea infarto del miocardio o muerte a un mes. Entonces, por eso fue importante pues la división o la estratificación del cuadro 3B. Y por último, aquí no viene en esta tablita, pero también está dentro de la clasificación de Braunwald, es la intensidad del tratamiento, que uno arábigo es la ausencia del tratamiento o un tratamiento mínimo. El número 2 es la terapia estándar para angina estable crónica, a dosis convencionales, no a dosis máximas. Y el número 3 es una angina pues, que se presenta a pesar de una terapia máxima, es decir, dosis máximas toleradas de los fármacos que se utilizan para una angina estable y nitroglicerina intravenosa. Y bueno, aquí, bueno, aquí para mencionárselos, es que la angina es que aquellos que tienen, bueno, más adelante les voy a poner cuáles son los de peor, o sea, cuáles que se consideran factores de mal pronóstico, cuáles son de buen pronóstico, pero de una vez les adelanto que aquellos pacientes ¿cómo se dicen? En la clasificación, bueno, 3, en la C y en la 3 arábigo son los que se consideran de peor pronóstico. Bueno, y el 3B, con troponinas positivas. Ahí está. Y ahora, yéndonos al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico tiene 3 pilares fundamentales, que es la clínica, el electrocardiograma y los marcadores séricos. Entonces, en la clínica, pues es que el paciente haya referido un dolor anginoso. Aquí ya todos conocemos sus características, es decir, es un dolor retroesternal de tipo opresivo, o sea, que hasta algunos pacientes no lo refieren tanto como dolor, sino como una presión, y que este dolor puede
referirse, ya sea hacia la espalda, puede referirse hacia el brazo, llegar incluso hacia el antebrazo, puede extenderse hasta la mandíbula, hacia el cuello, la región supraclavicular. En algunos casos ya más raros, pues extenderse al lado contralateral, o sea, hacia la derecha. Y bueno, eso es como de dolor anginoso. Y también algo como importante es el doble levantamiento sistólico palpable del lápex. Aquí es un nombrezote que al principio yo no le entendí, pero luego, ya leyendo de nuevo, pues, propedéutica o semiología del aparato cardiovascular, ya lo entendí mejor. Y es que este doble levantamiento sistólico palpable del lápex es como un doble choque de punta, por así decirlo. Es decir, nosotros vamos a posicionar al paciente en posición de pachón, que es si mal no recuerdo, del cúbito lateral izquierdo. Y vamos a palpar, bueno, vamos a poner nuestra mano en el quinto espacio intercostal al nivel de la línea medio clavicular, si mal no recuerdo. Entonces, hacemos palpación profunda en este espacio intercostal y nosotros vamos a observar, no vamos a observar, vamos a sentir que, que el choque de punta pues es doble o que hay como que un abombamiento del corazón en esta parte. Entonces, ¿esto a qué se debe? Uno es por el impulso apical del corazón normal y otro es por la discinesia del miocardio isquémico. El miocardio isquémico tiene, como todavía no está pues necrótico, por lo tanto no podemos decir que está cinético, sin embargo, sí tiene ahí un efecto retardado o un efecto alterado de su contracción. Por lo tanto, cuando como intente contraerse, aquí podemos ver que en vez de contraerse como lo haría un miocardio normal, lo hace de manera aberrante, como si se estuviera, ¿cómo se dice? Saliendo, por así decirlo. Entonces, eso es lo que nos da el doble levantamiento sistólico palpable del ápex. Luego también la presencia del cuarto ruido, que de hecho se relaciona mucho con este doble levantamiento sistólico palpable. Y pues el cuarto ruido, bueno, aquí tengo un video, a ver si lo puedo reproducir. Pues es un ruido de baja frecuencia, es telesistólico. ¿Por qué? Porque se escucha al final no, perdón, telediastólico. Sí. Porque se escucha al final de la diástole y representa que el llenado ventricular, bueno, el llenado de un ventrículo que no se contrae, bueno, tiene una alteración en su contracción, si no estoy mal. Entonces, bueno, creo que el zoom no funciona. Déjenme... ¿Sí lo escuchan? Sí. Ok. Hay una disculpa si no se escucha un poquito más fuerte, pero así se escucha el cuarto ruido. Ya podemos ver que antes del primer ruido se escucha ahí el pum, pum, pum. Okay. Entonces, eso fue del cuarto ruido, por llenado ventricular. Y bueno, sí es importante mencionar que este cuarto ruido no es específico de la cardiopatía isquémica, por lo que en sí la presencia de un cuarto ruido no te hace un diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Luego tenemos la aparición de soplos, aumento de la intensidad de los soplos ya existentes. Aquí el que más se relaciona, bueno, el soplo que más se relaciona como de nueva aparición son soplos mitrales regurgitantes. ¿Por qué? Porque se compromete la vascularización o la irrigación de los músculos papilares. Entonces, estos músculos papilares no funcionan adecuadamente, por lo tanto, la valva que están sosteniendo no se cierra pues de manera correcta, dando ahí un soplo. Y por último, signos de reacción adrenérgica y signos de bajo gasto cardíaco, que los primeros son los asociados pues a un cuadro agudo de angina, como son la taquicardia, la palidez, la diaforesis, mientras que los signos de bajo gasto cardíaco son pues la astenia, la debilidad y la lipotimia y el síncope. ¿Alguna duda de manifestaciones clínicas? ¿Algún comentario, doctor?
Y nada más el cuarto ruido no es por llenado ventricular, es la contracción auricular contra un miocardio rígido. ¿Sí? Sí. Entonces, nada más eso, que habla de una disfunción diastólica, básicamente. Sí, Y ok, si muchas encontraste, gracias. no sé si viste la clasificación de TIMI. Sí la vi, pero preferí dejársela a mi compañero que va a presentar infarto sin elevación del segmento CT. Bueno, lo que pasa es que son diferentes escalas o diferentes puntos. En la angina inestable, precisamente la escala de TIMI, o sea, a mucha gente la clasificación de Braunwald se le hace medio compleja. Entonces, se utiliza realmente en la clínica, nosotros utilizamos más la escala de TIMI, que como debiste haber visto por ahí, ella toma en cuenta 7 puntos o 7 parámetros. Desde la edad, si toma una aspirina en los últimos 7 días, si tiene 3 o más factores de riesgo para aterosclerosis, si ha presentado más de 2 episodios de dolor en reposo en las últimas 24 horas, si hay cambios o elevación enzimática, si hay cambios dinámicos del ST y finalmente si es un paciente que ya previamente se le había hecho un cateterismo, si esto demostró una lesión mayor al 50%. A cada uno de estos se le da un punto y a partir de ahí nosotros vamos a dividir a los pacientes con angina inestable en 3 grupos de riesgo. Bajo riesgo si tiene de 0 a 2 puntos, riesgo intermedio 3 a 4 puntos y riesgo alto si es arriba de 5 puntos. Y esto es importante porque primero me va a definir en dónde voy a manejar al paciente, si lo puedo manejar por vía ambulatoria a través de la consulta externa, si lo tengo que internar y en este último caso si lo interno a una unidad coronaria o una terapia intensiva o lo puedo llevar a piso, a sala general de cardiología. Y por otro lado, ¿a qué paciente les voy a dar? Voy a manejar los anticoagulantes, sobre todo los más recientes, los que van y actúan directamente sobre el receptor 2B3A. Y además, en qué caso voy a ser más agresivo en la terapéutica, quién les voy a llevar tempranamente a un cateterismo. Por eso es importante la escala de TIM. ¿Sí? Sí, doc. Porque la que se toma en el infarto toma puntos diferentes. ¿De hecho? Sí, doc. Si no, pues, bueno, a la siguiente clase se lo traigo, porque dudo que acabemos hoy. Y luego, Entonces, pues más que nada para que se los pases a tus compañeros, ¿no? sí, Quieres, se los envías nada más para que lo tengan y que sepan que a final de cuentas, repito, es la escala que más utilizamos actualmente en la clínica por su sencillez, básicamente. Ok, adelante. muy bien. Entonces, otro segundo punto que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico es el electro. Entonces, tenemos que aquí lo que vamos a evidenciar es evidencia de isquemia, que lo más frecuente es que se trate de isquemia subendocárdica. Entonces, los signos más característicos que vamos a ver durante un ataque anginoso es un infradesnivel del segmento ST y ondas T picudas de ramas simétricas, que estas pueden ser ya sea negativas o positivas, dependiendo si es una isquemia subendocárdica o subepicárdica. Entonces, como podemos ver en este electro, aquí nos hace el hincapié de que estos cambios van a suceder sobre todo durante el ataque, durante la isquemia. Sin embargo, cuando la isquemia remita, el electrocardiograma va a ser normal y no va a ser raro que el paciente llegue al hospital, se le tome el electro y esté normal. Entonces, aquí, bueno, creo que se nota mejor en este de abajo. Por ejemplo, podemos ver en D1, también aquí en B3, en B4, en B5, en B6. Podemos ver que hay un infradesnivel del segmento ST con inversión de onda T. Entonces, esto nos está haciendo referencia de lesión, sobre todo subendocárdica. Y bueno, lo que les dije, las alteraciones, lo muy importante tener presente es que las alteraciones únicamente se presentan durante la isquemia. Y bueno, este electrocardiograma debe ser valorado por el especialista en menos de 10 minutos de ser
de haber sido tomado, es decir, tiene que ser muy rápido la evaluación del electro. Y que tiene que estar, bueno, que se tiene que andar repitiendo, bueno, se tiene que andar monitorizando al paciente. Y se menciona que por lo menos se tiene que repetir en 6 a 8 horas después de tomar el primero, si es que el paciente está estable, o antes de su egreso. Y por último, en el diagnóstico tenemos los marcadores séricos, que aquí, bueno, entran las enzimas, bueno, lo que conocemos como perfil cardíaco o enzimas cardíacas. Y bueno, por mucho tiempo se tenía a la fracción MB de la creatina sinasa, de la proteína sinasa C, sí, como el más como sensible. Sin embargo, este marcador va a ser negativo en pacientes con angina inestable. Por lo tanto, para hacer o para sospechar de diagnóstico de angina inestable, lo que más utilizan son las troponinas I, T y C, sobre todo la I y la T. Entonces, estas troponinas se elevan a partir de la cuarta hora y pueden persistir alrededor de 5 a 12 días. Entonces, estos marcadores se van a tomar dentro de la primera hora del ingreso. Bueno, a veces se mencionan que dentro de la primera hora, de la segunda y la tercera, y a las 6 a las 12 horas, en caso de que sean negativos. Entonces, aquí lo que queremos detectar es si hay o no necrosis, porque, como ya sabemos, estos marcadores son liberados por necrosis del miocito. Entonces, de aquí, si se detectan, que no se evidencia que, bueno, en angina inestable, pues, que existen microinfartos que se pueden presentar. Entonces, aquí les puse, bueno, como sintetizado, como el riesgo de que se pueda presentar una angina inestable o no. Esto es en base a los síntomas clínicos, al electrocardiograma, a las troponinas, al cambio de estas troponinas con el tiempo y pues el diagnóstico diferencial, es decir, aquí cuando vamos a sospechar pues angina inestable, por ejemplo, en aquellos pacientes con un dolor, o sea, que sea pues intenso, bueno, un dolor anginoso intenso, más que el de una angina estable, prolongado de 10 a 30 minutos, que tenga cambios en el electrocardiograma que desaparecen cuando después de que haya remitido la isquemia, y los niveles de troponinas pueden o no estar elevados. Entonces, aquí también algo muy importante mencionar es que si bien las troponinas son específicas, es decir, aquí no estamos hablando de elevaciones muy marcadas, sino de elevaciones leves o moderadas. Si bien son específicas, no son tan sensibles. O sea, no todos los pacientes con una angina inestable van a tener troponinas elevadas. Pero sí sirven para medir riesgos. ¿Por qué? Porque la elevación de la troponina va a ser proporcional a una complicación mayor posterior. Entonces, como por ejemplo, les tengo que un valor de troponina I menor de 0.4 tiene 1% de probabilidad de complicarse, mientras que otro paciente con troponina I mayor del 9% tiene un 7.5 probabilidad de complicarse. Entonces, sí son de utilidad pronóstica. Y bueno, si se presentan, pues también diagnóstica. Y también tenemos la proteína C reactiva, la PCR, que esta se eleva, se eleva en prácticamente cualquier proceso inflamatorio. Sin embargo, sí nos puede indicar que existe un proceso inflamatorio por el daño a una placa vulnerable. Bueno, otros estudios, aquí la bibliografía mencionaba, la prueba de esfuerzo, más que contraindicada, no estaba indicada. Y bueno, aquí a quienes sí podríamos hacerles una prueba de esfuerzo es en aquellos pacientes, número 1, que estén estables, y número 2, que tengan un riesgo bajo. Esto ya dependiendo del ground wall, del TIMI. Entonces, estos pacientes estables que tengan un bajo riesgo de desarrollar un
una complicación cardiovascular aguda, o sea, podrían someterse a una prueba de esfuerzo. En cuanto al ecocardiograma, ese se utiliza en caso de que el diagnóstico sea incierto o que la exploración física y el electro y las troponinas sean como no concluyentes. ¿Por qué? Porque es útil en descartar otras causas de dolor torácico. Y la coronariografía, a esta tiene indicaciones específicas en pacientes con angina inestable, es decir, sí se puede hacer. Aquí, la coronariografía se indica después de estabilizar al paciente para evaluar pues, la extensión de la lesión, bueno, de la placa más bien, o del tamaño de la placa, y pues dónde pues, está localizada esa lesión. Que se trata de una angina resistente al tratamiento, es decir, bueno, en ambos casos, o sea, en pacientes que estén estables o en pacientes que no te respondan al tratamiento. ¿Por qué? Porque ante una angina resistente al tratamiento, aquí ya estamos valorando si es quirúrgico o no, o si se tienen que intervenir. Entonces es importante determinar dónde está la lesión. Y también en pacientes con un riesgo alto para desarrollar accidentes isquémicos cardíacos, es decir, paciente con angina inestable, que bueno, se hizo la historia clínica y se identificaron ya factores de riesgo que nos indican que pudiera tener ahí un accidente isquémico cardíaco. Y bueno, la coronariografía puede decirnos si existen lesiones obstructivas críticas en las regiones proximales de las arterias coronarias. Y pues eso pues es indicación de cirugía de revascularización, aunque también puede decirnos si la enfermedad es difusa y por lo tanto sea contraindicado el tratamiento quirúrgico, porque pues no podemos ponerle, no podemos como tratar a un vaso entero, sino solamente si fuera una lesión focal. Entonces, por ejemplo, esto fue un paciente con angina inestable, perdón, y podemos ver aquí claramente la zona de estrechez o de estrechamiento. Esa es la descendente anterior. Entonces, a este paciente, si como la lesión es localizada y de un solo tronco, está indicado el tratamiento de revascularización. Mientras que, por ejemplo, a esta paciente también se le hizo su coronariografía y se detectó que, bueno, aunque esta es como la lesión que ellos sospechaban que era la causante del cuadro de angina inestable, o sea, en sí podemos ver, o no, se observa que en realidad como muchas de las arterias que están aquí representadas tienen cierto grado de obstrucción del flujo, por lo tanto, además de que esta paciente ya tenía colocación de varios stents. Entonces, a esta paciente se refería que no era indicado el tratamiento quirúrgico porque era difuso la enfermedad aterosclerótica. Bueno, el pronóstico, bueno, eso también se los debo mañana, les traigo el TIMI. Aunque bueno, esos eran, bueno, factores que nos mencionaba la bibliografía, el Tratado de Cardiología del Instituto Nacional de Cardiología. Entonces mencionaban que estos puntos son, en pacientes estos puntos son de alto riesgo, es decir, una angina progresiva en las últimas 48 horas, un dolor de duración mayor a 20 minutos y que se presente durante el reposo, una clínica acompañante que puede ser edema pulmonar, un soplo mitral nuevo o empeoramiento de los existentes, la aparición de un tercer ruido, la aparición de estertores, hipotensión, bradicardia o taquicardia y una edad mayor de 65 años. Que en el electrocardiograma nosotros veamos un desnivel del segmento ST, sobre todo más de 0.5 milímetros. La aparición de un bloqueo de rama, bueno, la imagen de un bloqueo de rama o taquicardia ventricular sostenida. Y por último, también es este factor de alto riesgo, la elevación de troponinas y de proteína C reactiva. Y bueno, y se consideran pacientes de bajo riesgo
aquellos pacientes que no tienen ninguno de los criterios de alto riesgo, pero que tienen al menos uno de los siguientes, que es un dolor no prolongado, es decir, un dolor que sea menor a 20 minutos en las últimas 2 semanas, un electro normal durante el periodo de angina o sin cambios respecto al previo, y que cuando se vayan se midan los marcadores séricos, no registre elevación de troponinas. Y bueno, también algunas bibliografías mencionan el riesgo intermedio, que lo manejan como que tenga solamente uno de estos factores de riesgo alto, pero no ninguno de los otros. ¿Alguna pregunta? Si no, para pasar al tratamiento. O no sé si lo dejemos aquí, dejamos tratamiento para mañana, doctor. Sí, yo creo que aquí le dejamos nada más remarcar en cuanto a la importancia de las troponinas, es que la elevación, por mínima que sea de este biomarcador, nos indica una alta carga de trombo en intracoronario. Entonces, estos pacientes, pues de hecho se dice por ahí que son buenos candidatos para empezar con tirofibán desde que llegan a urgencias y no esperar hasta que lleguen al cateterismo, porque luego nos vamos al momento de querer repermeabilizar la arteria, que nos hacen fenómeno de neuroflujo por microembolizaciones de esos trombos que están ahí. Entonces sí, es muy importante nada más tomar en cuenta este dato, ¿sí? Muy bien, entonces pues le dejamos para mañana. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. No, doctor. Bueno, pues si no hay preguntas, que pasen buena tarde. Nos vemos si Dios quiere mañana. Mañana, doctor. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Mañana.